Seguir a Cristo es un hermoso llamado. Quiero partir el día de hoy con Juan 21, del 18 al 22. Para darle un poco de contexto, esto ocurre ya habiendo pasado el tiempo de la crucifixión y resurrección de Cristo. Él ya se había manifestado, ya se había aparecido a sus discípulos en distintas ocasiones, pero había estado un tiempo sin ellos y bueno, Pedro vuelve a su antigua vida de pescador. Y es aquí cuando Cristo vuelve a estar con ellos y este pasaje ocurre exactamente después cuando Él le dice 3 veces a Pedro si lo ama. Vamos a leer ahí, Cristo hablándole a Pedro le dice: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que, detrás de ellos, estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Cuando leo estos pasajes me resulta imposible no quedarme pegado en esa palabra, sígueme. Y sabe que una de las cosas que me llama la atención, que cuando Cristo comienza su ministerio y empieza a llamar a quienes serían sus discípulos, entre ellos Pedro, les dice exactamente lo mismo: deja tus cosas y sígueme. Entonces tenemos a Cristo abriendo este ministerio con ellos, diciéndoles que lo sigan, y tenemos a Cristo ahora al final insistiendo en este punto: sígueme. Seguir a Cristo es más que una declaración, es más que el deseo, es más que una forma. Seguir a Cristo es renunciar. Renunciar a deseos egoístas que se enfocan en uno mismo y en nuestras propias necesidades. ¿Ya? Jesús mismo dice: el que quiere venir en pos de mí, entonces debe morir a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es algo profundo, no es algo superficial. Y producto de algunas conversaciones, conversando con algunos de los hermanos cuando hemos tenido oportunidad de compartir, yo reparaba que en ocasiones quizás es más sencillo entender lo que no significa, porque a veces nos cuesta entender lo que sí significa. Padre amado, mi Dios, mi Señor, te pido que me uses en este tiempo, que sea siempre tu palabra manifestándose con fuerza en nuestras vidas, y que nuestros corazones estén preparados para comprender aquellas cosas que tú nos quieres decir. En tu nombre, Cristo, así lo pedimos. Amén y amén. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha ido a estas tiendas que se llaman tiendas de conveniencia? Las tiendas de conveniencia son unas tiendas más bien pequeñas, son locales más bien pequeños, pero que se caracterizan por tener una gran variedad de productos de primera necesidad. Alimentos, bebidas, a veces tienen pan.
Otra característica que tienen son sus horarios, generalmente muy extendidos. Incluso muchas de estas tiendas de conveniencia están 24 horas del día abiertos. Si te conoce, habrá visto por ahí el 8, ¿has visto? Antes habían unos OK Market, ahora están los Pronto. Esas se llaman tiendas de conveniencia. Y otra característica que tienen es que son de fácil acceso a las personas, o sea, es sencillo poder encontrarlos. Yo creo que de una u otra forma todos hemos pasado por alguno de estos locales, ¿no? Y me llama la atención el nombre, tiendas de conveniencia, porque si usted lo piensa bien, sus precios no son precisamente convenientes. De hecho, son muy elevados, son muy costosos. Pero las personas, dependiendo de la situación, están dispuestos a pagar más por este servicio. Es una necesidad que generalmente se asocia a tiempo. Y vivimos en una sociedad que por lo general demanda resultados inmediatos, cosas rápidas. Queremos invertir el mínimo esfuerzo y obtener la mayor ganancia posible. Similar al auge que ha tenido el delivery. ¿Para qué levantarme e ir a comprar si me lo pueden traer a la casa? Ahora quiero ser claro en esto, yo no estoy emitiendo ningún juicio de valor. Solo estoy dando un contexto para poder luego entrar a lo que quiero comentarle. Y en esto también deben existir dos partes interesadas. O sea, tienen que haber clientes, consumidores que necesiten de este servicio, que estén dispuestos a consumir este servicio independiente de su costo. Si no, no se ofrecería el servicio. Y por otro lado, tiene que haber alguien que esté dispuesto a trabajar en estos horarios para satisfacer esa necesidad. Según las estadísticas, en Chile, el horario en que las botillerías ganan más dinero son los días viernes y sábados en la noche. Si hace una persona que tiene botillería quiere ganar dinero, el día en que se gana dinero son esos días y en esos horarios. Y para que eso ocurra debe existir demanda. Uno no vive sin el otro. Insisto, no tengo nada en contra de estos modelos de negocio. La pregunta es, ¿nosotros estamos alejados a este tipo de realidad en nuestra vida cristiana? ¿Cuántos de los presentes conocen Avenida Salvador, que recorre entre Providencia y Ñuñoa? La Avenida Salvador es una avenida muy concurrida y dentro de muchas avenidas que tenemos aquí en Santiago también es reversible. O sea, en las mañanas va de sur a norte y en las tardes va de norte a sur. Y esto ha mejorado de manera sustancial. Sigue siendo una vía con alto tráfico, pero mejora de manera sustancial el cómo uno logra desplazarse en esa avenida, salvo los días 19 de cada mes. Y usted me pregunta, ¿qué tiene de particular el 19? Bueno, en esta avenida hay una parroquia que todos los 19 celebra una misa especial de San Expedito. Se llena. Mínimo esfuerzo, mayor ganancia. Esto es lo que está ocurriendo ahí. Insisto, esto requiere de dos. Requiere del que necesita y de el que ofrece. La pregunta que a mí realmente me interesa es, ¿estamos lejanos o estamos ajenos a esta lógica? ¿Acaso es algo exclusivo de esta generación o ya antes hemos tenido que vivir? No es un juicio de valor, es un llamado a examinarnos y ver si en realidad estamos viviendo una fe verdadera o estamos viviendo una fe de conveniencia.
¿Conoce usted a Micaía? Micaía aparece en el libro de los jueces. No lo confunda con el profeta Miqueas, este es Micaías. Está en Jueces 17 y 18. Yo le voy a contar a grandes rasgos la historia. Usted después puede leerlo en su Biblia, ¿no? Pero esto más o menos es así. Esta historia comienza con una mujer, una mamá, que tiene mucho dinero. Y un día ella va, ¿cierto?, no sé, a donde ella guarda su dinero, ¿cierto?, por ahí. Y nota que le faltan 1.100 monedas de plata. ¡Maldito!, dijo esta dama, ¿no? Yo creo que como cualquier buena mujer administradora de los recursos de la casa, se controla, ¿cierto?, en sus palabras. Y lanza una maldición. Maldito aquel que tomó mi dinero. Quizás qué cosas más dijo. Maldigo su vida, maldigo sus manos, maldigo su futuro, no lo sé. Pero lanza esta maldición. Y aquí entra Micaía, porque Micaía escuchó esta maldición y se puso nervioso, porque él había tomado el dinero. Micaía es el hijo de esta mujer. Ahora uno podría pensar que es un niño, un jovencito. No, porque la palabra dice que tenía hijos. Así que ya era un hombre. Y Micaías, ante esta situación, decide ir donde su madre. Y llega ahí. Mami. Imagínese usted, ¿no? Es un hombre con hijos. Mami, escuché tu maldición. Yo tomé tus monedas. Aquí están. Y esa madre, como toda buena madre, ¿qué es lo que hizo? Te perdono. Bendecido eres. Canceló la maldición así porque eras su hijo. Y no le bastó solo con eso, sino que tuvo la genial idea de, producto de esto, dice, hay que consagrar esto al Señor. Y toma 200 monedas de plata y se lo lleva al platero para que le construyan una imagen de Yahvé, una imagen de Dios. Como si esto fuera poco, la historia cada vez se pone más interesante. Si a usted le gustan las teleseries, le digo, esta es por lejos. Y Micaía tuvo la genial idea, una vez de que tienen la imagen del ídolo, de hacerle un santuario en la casa. Y coloca la imagen ahí al medio. Y elabora un efod y nombra a uno de sus hijos como su sacerdote personal. ¿Qué le parece? ¿En serio? Después usted lea, yo le estoy contando así a grandes rasgos, le estoy contando la parte sabrosa de esta historia. Tiempo después, esto se pone aún más más, sí, como dice mi hijo, más picante. Cuenta la historia que aparece un joven levita que decidió abandonar Belén. ¿Se acuerdan que hace poco hablábamos de Elcana, que abandonó Belén? Bueno, este joven levita también en este tiempo en que había dificultad, abandona Belén y pasa por Efraín, donde vive Micaía. Y llega a la casa de Micaía. Micaía lo recibe, le muestra su casa, le muestra el santuario. Le dice, sí, mira, aquí tengo a Dios. ¿Qué te parece? Y él le dice, wow, qué lindo. Y es de plata. Sí, le dice, ahí está, mira, lo puedes tomar, lo puedes abrazar, puedes ir contigo. Micaía había construido, ¿cierto?, en este santuario
su iglesia móvil, su iglesia portátil. Y aquí se le ocurre la genial idea a Micaía. Le dice, oye, ¿y por qué no te quedas conmigo y eres como un hijo más? Yo te daré 10 monedas de plata al año, te daré ropa y comida. Y tú serás mi sacerdote personal. Y el levita acepta. El capítulo 17 termina en el versículo 13 y ese me gustaría que lo leyéramos, ¿cierto? Porque después de todo esto, esto es lo que declara Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. Esta historia parte mal. Esta historia se desarrolla mal. Y esta historia termina mal. Parte mal porque, a ver, nadie roba. Yo sé que suena incluso más fuerte porque dice que le robó a su propia madre. Pero ya partimos del hecho de que robar está mal. Ese es el primer punto, no es correcto. Segundo, no debes llegar y maldecir. Cuida tu lengua. Cuídate de lo que dices. No llegues y emites juicio por alguna situación si no sabes todo el contexto. En realidad nosotros no deberíamos emitir juicio. Pero es importante, lo que te quiero dejar es que cuida tu lengua porque las palabras son poderosas. Y las palabras traen vida o muerte. No vaya a ser que porque emitiste un juicio, emitiste una maldición, estás maldiciendo a tu propio hijo. Refrénate de tu boca. Y tercero, está mal porque todos ellos están en esta situación. Arman su santuario, ponen a su ídolo en medio del santuario. Y lo que quizás me parece más delicado es que sin saberlo quizás nosotros mismos muchas veces estamos construyendo ídolos y colocándolo en el medio de nuestra casa. Pero ellos siguen ahí. Ellos están con sus ídolos y lo ponen en medio de su vida. Y es tal el convencimiento de Micaía que dice, ahora el Señor, sé, él dice, tiene certeza, sé que el Señor me bendecirá. Yo no culpo del todo a Micaía de esta situación, ¿no? No lo justifico. ¿Ya? Pero este tipo de fe es más común de lo que creemos. Si usted se detiene un minuto, la verdad es que incluso Cristo en algún minuto nos llama a tener esta fe. ¿A qué me refiero? La mayoría de nosotros, ¿por qué estamos aquí? Generalmente, no digo que vaya a ser para todos igual, pero generalmente es por dos situaciones. La primera, alguien te invitó y tú aceptaste porque te pareció interesante, tú aceptaste porque el chico o la chica que te invitó te gusta, o tú aceptaste porque por lo general es la mamá la que te obligó. Muchos partieron así, aceptaron la invitación. O viniste porque necesitabas a Dios en tu vida. ¿Y por qué razón podrías necesitar a Dios en tu vida? Bueno, habemos muchas personas acá y cada uno tiene sus propias razones. Para algunos es porque estaban tan mal que necesitaban redención, necesitaban perdón, necesitaban ser restaurados. Para otros es sanidad, sanidad física
o sanidad emocional o sanidad espiritual. Para algunos es perdón. Para algunos es que se resuelva algún problema. Todos hemos hecho este tipo de oración en algún punto de nuestra vida. Todos hemos pasado por ahí, donde creemos que Dios es como un genio que concede deseos, ¿ya? Y lo terminamos viendo como un ídolo, ¿ya? Como el ídolo que Micaía se creó. Y de nuevo, no hay juicio en esto que estoy diciendo, ¿ya? Porque Cristo te invita. De hecho, Cristo en Mateo 11, 28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les haré descanso. Jesús no ve el hecho de que nosotros pidamos algo como algo malo. ¿Tú necesitas salvación? Cristo es salvación. ¿Tú necesitas perdón? Cristo es perdón. ¿Tú necesitas a un Padre? Cristo es Padre. ¿Tú necesitas sanidad? Cristo es el sanador. El problema de Micaía y el problema de mucha gente hoy en día en la iglesia está en esta lucha de la fe por conveniencia, donde yo me acerco a Dios para que Él resuelva algún problema en mi vida y entonces en agradecimiento yo agrego a Dios a mi vida. Piénselo. Tengo un problema, Dios me lo resuelve. Me siento culpable, Dios me perdona. Tengo una herida, Dios me sana. Él es un amigo, Él está ahí conmigo, lo puedo sentir. El problema de Micaía, su madre y el levita es que ellos querían a un Dios personalizado, un Dios que cupiera en su sala, un Dios que lo pudieran tomar en sus manos, un Dios que les quede a su medida. Y ese es un lugar muy peligroso para quedarse. En el camino de fe que cada uno de nosotros está desarrollando, quedarse estancado ahí es peligroso. Vuelvo a insistir. El que usted tenga una necesidad y que le pida a Dios, no hay nada de malo en eso. Pero quedarse estancado ahí es donde está el peligro. Y no se preocupe, todos hemos pasado por ahí. Es más, usted dirá, a lo mejor pasaste hace tiempo. No. Si hace poco me sentía re mal, estaba súper enfermo. ¿Cuál cree usted que fue mi oración? Dios, sáname. O cuando mis hijos están enfermos. Es nuestra oración. Por eso insisto que no tiene que ver con un juicio. Cuando te estancas ahí y toda tu vida gira en torno a lo que Jesús puede hacer contigo, de lo que Jesús puede hacer por ti, en vez de que tu vida gire en torno a Jesús, entonces estamos en problema. Porque cuando tú solo quieres o solo buscas porque tienes necesidad, entonces te terminas construyendo un ídolo al que llamas Jesús, un ídolo al que llamas Biblia, un ídolo al que llamas iglesia. Y tienes que dar el siguiente paso. Por eso que Cristo parte y termina diciendo: sígueme. No vengas solo porque te voy a dar alimento. Sígueme. Es más, este tipo de fe termina mal. Ya voy a llegar a ese punto. Primero me gustaría colocarte algunas ideas que te pueden permitir a ti saber si estoy pasando por ese momento en que estoy viviendo más bien una fe de conveniencia más que esa fe real. ¿Alguna vez has hecho, o quizás hoy acostumbras a ponerle un ultimátum a Dios?
o resuelves este problema por mí, o me voy de la iglesia, o ya no creo más en ti. Yo creo que todos alguna vez quisimos ponerle un ultimátum al Señor. Hace tiempo escuchábamos una palabra, ¿hasta cuándo? Es como que le estamos exigiendo a Dios. Si eso se está haciendo recurrente en tu vida, entonces estás pasando un periodo de estancamiento y te estás quedando en la fe de conveniencia. ¿Acostumbras a tener oraciones egoístas? ¿Que oras solo por ti, para ti y nada más que pensando en ti? Quizás con suerte en tu familia directa, cercana. Y nunca hay un espacio de oración por un hermano, por una situación, por otro lugar. Si tus oraciones siempre se centran en lo mismo, en mis necesidades, ¿ya? Y en lo que yo estoy pasando, también estás viviendo una etapa de estancamiento en la fe de conveniencia. Tercero, siente que tu fe es débil o frágil. Porque cuando te estancas, ¿cierto?, en esta fe de conveniencia, lo que ocurre es que como te acostumbras a que todo sea rápido, como tuviste este milagro, a veces cosas que parecían imposibles, y qué rico, yo he escuchado testimonios de personas que han estado pasando una dificultad y cayeron de rodillas y ¡fa! Entró el llamado, se arregló una situación, aparecieron recursos que quizás no tenía. Pero no se quede ahí, viva el proceso, el Señor tiene sus tiempos. Para algunos será más rápido, para otros será más lento. Mira, cuando tú estás en este tipo de fe de conveniencia, entonces tu fe se debilita y te alejas cuando no quieres vivir el proceso, porque te acostumbras a la máxima recompensa con el menor esfuerzo. Y a lo largo de nuestra vida, en más de una ocasión, en varias ocasiones, vamos a estar expuestos. Vamos a estar expuestos de tipo de fe, porque siempre habrá un joven levita dispuesto a hacerte cariño, dispuesto a decirte lo que tú quieres escuchar, dispuesto a renunciar a su llamado mientras tú le des sus 10 moneditas, le des ropa y le des comida. Pedro lo dice de una forma más puntual. Dice, llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Siempre va a haber gente dispuesta. Yo les decía, tuve oportunidad, cuando uno conversa acá, cuando uno comparte, recuerdo que alguien en una conversación decía, no entiendo cómo esto de que hay un recital cristiano y cobran, las entradas tienen un valor altísimo. ¿Cómo es posible? Yo recuerdo que lo conversamos, dimos distintas opiniones respecto de esta situación, pero yo quisiera, o me hacía la pregunta, ¿por qué hay celebridades cristianas? Porque hay fans cristianos. Si uno no puede vivir sin el otro. ¿Por qué hay tanto predicador de la prosperidad que tienen riquezas? Porque hay cristianos que están detrás de las riquezas o de lo material que pueden tener en sus vidas. Siempre habrá un joven levita dispuesto a hacerte cariño, endulzar tus oídos, mientras les des sus 10 moneditas, le des comida y le des ropa. Ambos están buscando algo útil para sus vidas, pero la vida no se trata del dinero, la vida no se trata de la fama, la vida no se trata del poder.
La vida tampoco se trata de tener salud, de tener una hermosa familia, de tener un buen trabajo. ¿Son cosas buenas? Sí, pero la vida no se trata de eso. No se trata de agregar a Dios y que Dios solucione mis problemas. La vida se trata de entender ese llamado que Cristo hizo. Sígueme. Sígueme. No es agregar a Dios a mi vida, es rendir mi vida a Dios. Ese es el punto. Micaía agregó a Dios, hizo un ídolo personalizado y pensó entonces que Dios lo iba a bendecir. El joven levita vendió su llamado por estabilidad. Esto no iba a durar mucho tiempo. En el capítulo 18 de esta historia se nos cuenta que tiempo después llegaron los hombres de la tribu de Dan. Quizás la tribu de Dan no nos resulta tan familiar, ya hay una razón para eso, que ya vamos a hablarla. Y están ahí, los 600 hombres de la tribu de Dan. Ellos aún no habían tomado la tierra que Dios les había prometido. Pero ellos, en vez de ir y conquistar la tierra que les correspondía, decidieron ir a otro lugar. Porque vieron que la gente de allí era tranquila, no tenía vecinos cercas, no eran belicosos. Iba a ser más sencillo tomar esa tierra, pero no es lo que el Señor les había dicho. Así que ellos van, pasan por esta tierra, pasan por la casa de Micaía. Primero uno es espía, después todo el grupo de hombres. Y conocen a Micaía. Y conocen al joven levita. Y conocen el santuario. Y conocen al ídolo. Ellos se acercan al joven levita y le dicen: hey, ¿para qué es el sacerdote de uno si puede ser el sacerdote de 600? Pareciera que el joven levita no lo pensó mucho, porque en la noche agarró todas las cosas, incluido el ídolo. Ahora usted imagínese a Micaía. Micaía ese día se fue a acostar, feliz, cantaba, lo tengo todo. Tengo mi iglesia, tengo a mi sacerdote, tengo mi propio pastor. Tengo a Dios aquí. Mira, bonito. Lo tomo, si quiero me voy a dormir con él, pero hoy día lo voy a dejar en el santuario. Al día siguiente, Micaía se levanta y ya no tiene iglesia, ya no tiene sacerdote y ya no tiene a Dios. ¿Usted cree que el joven levita no sabía que todo esto estaba mal? Siempre supo que estaba mal. ¿Usted cree que los hombres de Dan no sabían que eso estaba mal? Siempre supieron que estaba mal. Pero igualmente lo hicieron. Jueces capítulo 18, 30 al 31. Esto es después que el joven levita se lleva todas las cosas. Dice: luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Micaía perdió todo porque él vivía en una fe de conveniencia. Él creía tenerlo todo, él estaba convencido que ahora sí el Señor lo iba a bendecir.
Hay que tener cuidado, porque si estás viviendo una fe de conveniencia, no vaya a ser que mañana pierdas tu iglesia, pierdas a tu pastor y pierdas a Dios en tu vida. Por eso que es peligroso. El destino de la tribu de Dan no es muy distinta. Yo les decía que a veces uno se olvida que había una tribu de Dan. Y hay una razón. Ellos fueron excluidos de las 12 tribus. En Apocalipsis ya no está. Y si bien la Biblia no entra en detalles, sí la historia del pueblo judío menciona que Dan, para el pueblo judío, pasó a ser sinónimo de puerta del infierno. Porque generación tras generación ellos se fueron creando ídolos. Y siempre la idolatría entró al pueblo de Israel por medio de la tribu de Dan. Por años la idolatría siguió entrando. ¿Ve el problema? ¿Me logra seguir qué estoy tratando, hacia dónde lo estoy llevando? Porque si tu fe no madura, vuelvo a insistir, si tu fe no madura, vas a perder tu iglesia, vas a perder a tu pastor y lo peor, vas a perder a Dios. El punto no se trata de poder tener a Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú puedes obtener, lo puedes perder. Por eso que no se trata de poder tenerlo, sino que se trata de vivirlo, se trata de renunciar, se trata de que Dios sea quien te tiene a ti. Se trata de que Él tenga tu vida, tenga tus finanzas, tenga tu familia, tenga tus decisiones. No lo dejes fuera. No vayas solo a Él porque necesitas algo. Renuncia. Renuncia a todas las cosas que te tienen atado. No tengas miedo. Es que me van a pedir más cosas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y no me va a dar el tiempo. Renuncia. Porque no se trata de pedir algo y porque Dios lo hizo, entonces lo adiciono a mi vida. Se trata de renunciar y entregarnos a Dios. Con esto ya voy terminando. Partíamos leyendo sígueme. Yo le decía, a veces es más sencillo entender qué significa si logramos explicar lo que no es. Eso es seguir al Señor. Porque si Él te tiene a ti y tú dejas atrás tu fe de conveniencia, entonces vas a lograr entender qué significa sígueme. Cuando tú te construyes un ídolo, lo vas a perder. Cuando tú crees que tienes a Dios de acuerdo a tu concepto y como tú lo moldeaste en tu vida, te vas a perder. Todo lo que tú decidas construir por conveniencia, lo vas a perder. Pero si Dios te tiene a ti, aunque estés pasando por dificultad, aunque estés pasando por el valle de la muerte,
aunque estés pasando por el valle de los huesos secos, siempre, siempre vas a poder encontrar la presencia del Señor. Siempre Él va a estar ahí contigo, porque Él no te pierde. Él te llama a disfrutarlo, a vivir, a tener una relación, a renunciar, a dar el siguiente paso, a no quedarnos ahí, no quedarnos con el milagro que vimos, a tener una vida, a seguirlo. Parece si nos ponemos en pie, nos preparamos, ¿cierto?, para alabar, ¿cierto?, a Dios. Padre, estamos aquí, Señor, pidiendo que tú nos des el discernimiento, pidiéndote, Padre, que tú nos des entendimiento. Nos presentamos frente a ti, Señor, para pedirte perdón por todas aquellas veces en que solo era mi interés, lo que yo quería para mí, que solo te buscaba a ti, Señor, por una necesidad. Yo te pido, Padre amado, que tú permitas en este tiempo entender, Señor. Muéstrame, Dios, el propósito que hay. Ayúdame, Señor, a llegar a las personas. Ayúdame, Padre, a entregarme, guíame, muéstrame el camino. Enséñame, Señor, permite que mi corazón baje, que baje el ego que tengo, que sea moldeable, que me permita aprender. Permite tú, Señor, llegar a tantos hermanos que aún necesitan de ti. Permite tú, Señor, que aquellos que están dando su primer paso de fe sigan firmes. Que aquellos que ya han avanzado en fe crezcan. Que aquellos, Dios, que hoy están más maduros, puedan entregar a todo aquel que está necesitando, Señor. Muéstrame el camino, Padre Santo. Muéstrame el camino, Dios. A ti te lo pedimos, Señor. En ti hacemos descansar nuestras cargas para levantarnos con fuerza y llegar a aquellos que aún no han llegado. En tu nombre así lo pedimos, Cristo. Amén y amén.